Buenos días a todas y todos los asistentes. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social les da la más cordial bienvenida a la 13ª edición de la entrega del reconocimiento Buenas prácticas en el uso de los resultados de evaluación y monitoreo en el ciclo de las políticas públicas. Para la entrega de los reconocimientos de las dependencias ganadoras en esta edición, nos acompañan las y los consejeros académicos integrantes de la Comisión Ejecutiva del Coneval. Consejero Armando Bartra, consejera Rosario Cárdenas, consejero Guillermo Cejudo, consejera Claudia Maldonado, consejero Salomón Ahmad, consejero John Scott. También contamos con la presencia del secretario ejecutivo José Nabor Cruz Marcelo y la coordinadora general de evaluación Karina Barrios Sánchez. Cedo la palabra al secretario ejecutivo José Nabor Cruz, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que gusto tenerlos de manera presencial en este evento del Coneval. Y bueno, también aquí nos acompañan de manera virtual, pues sean muy bienvenidas, bienvenidos. El Coneval otorga cada año, desde 2009, el reconocimiento a las buenas prácticas en el uso de los resultados de evaluación y monitoreo en el ciclo de las políticas públicas, con el propósito de promover el fortalecimiento de la evaluación y el monitoreo, así como el uso de los hallazgos de estos ejercicios y la generación de evidencia para la mejora de las políticas públicas y de los programas y acciones de desarrollo social. El reconocimiento impulsa las mejores prácticas relacionadas con la evaluación, el monitoreo y la generación de la evidencia para la mejora continua de los programas, acciones y políticas públicas que se llevan a cabo tanto en las entidades como en las dependencias de la Administración Pública Federal, órganos constitucionales autónomos, integrantes de la academia que forman parte de centros de investigación de instituciones de educación superior, así como de instituciones rectoras de la evaluación a nivel nacional en países de América Latina, por lo que contribuye claramente a mejorar la toma de las decisiones, reitero, en cuanto a las intervenciones públicas de materia de desarrollo social o de bienestar. En ese sentido, es importante señalar que este reconocimiento no premia ni valida el desempeño de los programas y o las instituciones, sino que reconoce el trabajo destacado en la generación y el uso de la evidencia para mejorar la toma de decisiones en torno a las intervenciones del desarrollo social. Para el Coneval, la difusión de las mejores prácticas en la implementación de los resultados y de las acciones de evaluación y monitoreo es parte de un proceso de aprendizaje institucional que permite tener un punto de referencia que muestra que es factible mejorar el desempeño de los programas y de las políticas públicas, así como también de los propios ejercicios de evaluación. En esta 13ª edición de entrega de reconocimientos que se reconocen 6 buenas prácticas de instituciones del gobierno federal, así como de órganos constitucionales autónomos. Las prácticas que vamos a reconocer el día de hoy claramente son esfuerzos adicionales a la normatividad de las propias instituciones invitadas y que contribuyen a la planeación y a la toma de decisiones para la mejora de las intervenciones gubernamentales. Las propuestas recibidas se evaluaron a partir de los siguientes criterios. En primera instancia, por la relevancia, la importancia de la buena práctica para la toma de decisiones o la operación de las acciones, proyectos o programas de desarrollo social evaluados y monitoreados. En segunda instancia, la innovación, originalidad en el diseño y en la implementación de la propia buena práctica, así como también de la institucionalización, lo cual valoramos la implementación de la buena práctica como proceso normado en ámbito de gestión de la acción, proyecto o programa de desarrollo social. En ese sentido, por todo lo anterior, el día de hoy, desde Coneval, estamos muy contentos en reconocer las siguientes 6 prácticas
que corresponden a las siguientes instituciones: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, así como la Secretaría de Economía, también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y finalmente también vamos a reconocer al Instituto Nacional Electoral. Agradezco la presencia del personal que nos acompaña de cada una de las instituciones que vamos a reconocer el día de hoy y los felicito por este esfuerzo que hoy desde Coneval estamos no solamente premiando, sino claramente es un ejercicio de reconocimiento a esta buena iniciativa en cada una de estas instituciones para poner en un lugar central la buena práctica del uso de las evaluaciones y de la evidencia para la mejora de sus propias políticas públicas. Asimismo, contamos, como ya se mencionó, con la participación de las y los investigadores académicos del Coneval, así como del personal de la Coordinación General de Evaluación, lo cual en este último punto de intervención, como suelo hacerlo, voy a permitirme nombrar a las y los compañeros de Coneval que estuvieron involucrados en la realización logística de esta premiación. José Luis Monroy, Adriana Vargas, Jesús Aguilar, Edgar Dávalos, Edgar Muñoz, Claudia Castillo, Eder González, Lucero Jiménez, Denise León, Verónica Corona, Paola Plata, Marco Vargas, Edith Hernández, Osmar Medina, Alejandra Correa, Valentina Saavedra, Leslie Ramírez, Joel González y a la maestra Karina Barrios, coordinadora general de evaluación. Mi reconocimiento y agradecimiento por la parte logística y preparación de este evento. Y sin más, pues reitero nuevamente nuestra más calurosa felicitación a estas buenas prácticas que vamos a reconocer el día de hoy. Estoy convencido que estas buenas prácticas seguramente van a ser revisadas, valoradas, por qué no decirlo también, copiadas, replicadas por el resto de la Administración Pública Federal, porque finalmente desde Coneval estamos convencidos no solamente que lo que se mide se puede mejorar, sino también el fortalecimiento de la cultura de la evaluación de las políticas públicas, y en específico de las políticas sociales y de bienestar de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del secretario ejecutivo. Ahora daremos inicio a la entrega de reconocimientos. El primer reconocimiento es para el Sistema de Monitoreo Institucional de la Secretaría de Economía, en la subcategoría Diseño, Desarrollo o Fortalecimiento de Herramientas que mejoren los procesos de evaluación o monitoreo. Para recibir el reconocimiento, agradecemos la presencia de la maestra Diana Negrete González, directora de Generación y Análisis de Información Estadística, y la maestra María Elena Valero Ornelas, directora de Monitoreo y Seguimiento de la Secretaría de Economía. Entrega el reconocimiento la consejera académica del Coneval, Claudia Maldonado, a quien cedo la palabra. Buenos días a todas. Desafortunadamente no puedo acompañarlos presencialmente, por lo que mi compañero, el doctor Guillermo Cejudo, hará la entrega de este reconocimiento in situ. Pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para destacar el gusto y el orgullo que debe darnos este reto al sistema de monitoreo institucional de la Secretaría de Economía. Este es un sistema innovador en el que se comparten elementos de visualización, consulta y exportación de datos. Se reporta de manera periódica, incluso quincenal y en otros lapsos, a la alta dirección de la Secretaría de Economía. Es un sistema que por sus características y por su uso comprobado permite el seguimiento de los avances en materia de planeación en instrumentos tan importantes como el propio Programa Sectorial de Economía y el Plan de Recuperación Económica. Creo que ya en los 17 años en los que Coneval ha encabezado el esfuerzo por la construcción de un sistema de evaluación y monitoreo sólido que nos permita mejorar la calidad de las intervenciones y mejorar el proceso de toma de decisiones informados por evidencia, hemos aprendido que muchos de los hallazgos y áreas de oportunidad en intervenciones que son muy importantes en contextos de intento de promoción de la reactivación económica como es el nuestro, se encuentra que muchos problemas
de implementación, de operación y de falta de cumplimiento o cumplimiento parcial de las metas originalmente planteadas, son problemas que no necesariamente remiten al diseño y a la lógica esencial de los programas y las intervenciones, sino a la ausencia de instrumentos puntuales de monitoreo. No es frecuente que ejercicios de evaluación y ejercicios de valoración integral encontremos la tremenda importancia de contar con instrumentos de monitoreo que permitan corregir, identificar y prevenir en tiempo real el buen uso de los indicadores clave y la toma de decisiones para evitar que al final del ciclo de implementación o en el momento en que llegue pues la ventana para la rendición de cuentas entreguemos pobres resultados o malos resultados. Por eso destaco en particular este esfuerzo y esta innovación de la Secretaría de Economía, porque precisamente en un contexto post pandemia o de pandemia en curso, según se cuente, el tener los elementos necesarios para tomar decisiones en tiempo real en función de situaciones cambiantes en el ámbito económico y cambiantes en el ámbito del contexto de la planeación de la propia Secretaría de Economía, es una condición necesaria, aunque sabemos que no suficiente, para encauzar las intervenciones y promover los resultados. A diferencia de la evaluación, a veces el monitoreo, por ser un esfuerzo cotidiano, interno y que tiene menor visibilidad frente a la ciudadanía, no se reconoce en su justa dimensión por la centralidad estratégica y operativa que remite para llevar a buen cauce las intervenciones gubernamentales y promover el desarrollo social. Por todo esto, me da muchísimo gusto presentarles esta buena práctica de la Secretaría de Economía y no omito mencionar que como en cualquier proyecto de institucionalización y de promoción del uso de la evidencia para la toma de decisiones, en el marco de un reciente cambio de la alta dirección en la propia Secretaría de Economía, pues es muy importante que se asegure la continuidad de este tipo de instrumentos para poder capitalizar el aprendizaje acumulado y mantener un buen curso de monitoreo en esta área tan estratégica para el desarrollo del país. Muchas felicidades a todos y a todas quienes estuvieron involucrados en la concepción de este sistema y pues un encargo como ciudadana y como investigadora académica de Coneval a que protejan esta innovación, este sistema para asegurar su efectiva institucionalización. Muchas gracias. Muchas gracias a la consejera académica Claudia Maldonado. Solicitamos a la maestra María Elena Valero Ornelas de la Secretaría de Economía que pase a recibir el reconocimiento y nos dirija unas palabras. Pues solamente queremos agradecer por el reconocimiento a nombre de la Secretaría de Economía, por el esfuerzo que al interior se ha hecho y que se le haya dado un reconocimiento a la parte del monitoreo institucionalizado. Gracias. El siguiente reconocimiento es para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la subcategoría Generación de evidencia para la toma de decisiones, a partir de evaluaciones, estudios, revisiones sistemáticas, mapas de evidencia, integración de base de datos, por la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021. Para recibir el reconocimiento, agradecemos la presencia de la maestra Andrea Fernández Conde, directora general adjunta de Difusión y Servicio Público de Información del INEGI. Entrega el reconocimiento el consejero académico del Coneval, Armando Bartra, a quien cedo la palabra. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Si algo nos gusta mucho en
en Coneval es la entrega de estos reconocimientos a las buenas prácticas, cosa que hacemos año tras año. Y en este caso particular a mí me llena de satisfacción el que me haya tocado presentar, que no entregar físicamente, puesto que un catarro no me permite estar con ustedes y ahora hay que evitar los contagios. No entregar pues físicamente, pero sí presentar este reconocimiento. Un reconocimiento a través al INEGI, a través de la maestra Andrea Fernández Conde, directora general adjunta de Difusión y Servicio Público de Información. Y digo que me llena de satisfacción porque siendo el concepto, la categoría en la que fue premiada generar evidencia para la toma de decisiones, como ya se dijo, lo que se premia, el producto que se reconoce, es una encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género realizada por el INEGI en 2021. Y si generar evidencia, que es una de las tareas sustantivas que el INEGI desempeña con prestancia, es decir, con oportunidad, con calidad, con transparencia, con accesibilidad, es algo enormemente importante. Es de excepcional relevancia generar evidencia sobre las características educativas, laborales, sanitarias, emocionales y no nada más, otras, de un sector de población, si no invisibilizado por completo, sí diría yo discriminado informáticamente. Sector del que se sabe su existencia, se reconoce su existencia, pero al que no se identifica con precisión, al que no se cuantifica, al que no se caracteriza. El mundo de la diversidad sexual y de género, la gente del arco iris, ha sufrido y sufre discriminación por sus opciones sexogenéricas, discriminación en la que se incurren también cuando las instituciones públicas, las instituciones del Estado, no generan la información necesaria sobre dicho grupo que permite identificar sus necesidades, identificar sus carencias y por lo tanto diseñar y operar políticas públicas eficaces dirigidas a atenderlas. Este ejercicio pionero del INEGI, dirigido al sector que se reconoce a sí mismo con una orientación sexual o de género no convencional, busca, creo yo, y esto es lo que aplaudimos y lo que reconocemos, subsanar con información la grave deficiencia de las políticas públicas y por lo tanto merece y mucho el reconocimiento que hoy recibe. Es también, y hay que destacarlo, innovador el procedimiento, el mecanismo, el modo empleado para obtener la información de un sector que por obvias razones cuida su privacidad. Así el INEGI levantó información de forma híbrida, con entrevistas cara a cara, pero también con la aplicación de cuestionarios con preguntas pregrabadas, lo que precisamente permitía mantener la privacidad tan cara, tan importante para un sector como el que nos ocupa. Gracias a la encuesta sobre diversidad sexual y de género, hoy podemos conocer las disparidades de este sector respecto a la población en general, pero lo que es más importante es que al reconocerlas, al medirlas, podemos irlas subsanando. Es una tarea histórica, es un pendiente, es una deuda. Aquí decimos en Coneval que lo que se mide se puede mejorar. Yo casi siempre agrego que lo que de verdad se quiere mejorar se debe medir. Y hoy las políticas públicas destinadas a atender a una población históricamente discriminada como esta debieran ser más eficaces. Y pueden ser más eficaces, y estoy seguro serán más eficaces, pues las características, necesidades, carencias de la gente del arco iris se están comenzando a medir. Gracias por su trabajo. Un aplauso a su pionera aportación y pues felicidades a todas, a todos y a todes.
Muchas gracias al consejero académico Armando Bartra. Solicitamos a la maestra Andrea Fernández Conde del INEGI que pase a recibir el reconocimiento y nos dirija unas palabras. Aprovechando que por fin nos podemos quitar esto, para que sí puedan ver mi cara al menos. Buenos días a todas y a todos y a todes. En nombre de la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI, agradezco al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval, a todos los consejeros y consejeras aquí presentes, a todas las personas servidoras públicas que trabajan en Coneval, por el reconocimiento a la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género 2021. Conocida como ENDISEG, como una buena práctica en la subcategoría de generación de evidencia para la toma de decisiones. A la doctora Márquez le hubiera encantado estar recibiendo este reconocimiento personalmente, lamentablemente por cuestiones de agenda no le fue posible, pero quiero resaltar algunos puntos muy importantes respecto al ENDISEG 2021. Estos resultados se difundieron el 28 de junio pasado en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTI+. Es un ejercicio pionero a nivel internacional, como destacó el doctor Bartra, y ha puesto a México en la vanguardia en la realización de una encuesta probabilística que genera información que permite estimar el total de la población LGBTI+ en México. Por curioso que parezca, es la primera vez que podemos decir eso, que contamos con un dato oficial sobre cuántos somos LGBTI+ en México. Y precisamente el instrumento en general apunta a que podamos responder a la pregunta de cuántos son y cuáles son las características de las personas LGBTI+ en este país. Conocer el volumen, las características sociodemográficas, las distintas experiencias de vida de esta población es indispensable desde una óptica de políticas públicas, porque este colectivo enfrenta situaciones de rechazo, de discriminación y violencia en distintos ámbitos de su vida que antes eran solamente relatorías, que ahora tenemos datos y evidencia sólida que nos indican que esta condición es cierta. En ese sentido, resulta indispensable contar con información estadística que permita visibilizar estos hechos y dimensionar de manera precisa y confiable estas condiciones y experiencias negativas, para que podamos diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de igualdad e inclusión, que busquen erradicar la violencia y la discriminación que padecen esta población. Ahora, por la naturaleza sensible de la información a captar, el gran reto fue cómo poder conseguir que los informantes nos pudieran compartir información que a veces no han compartido con nadie en la vida. Por eso, como destacó el doctor Bartra, se utilizó un modo híbrido de captación, que también es innovador. En ese sentido, había cuestionarios donde el entrevistador no realizaba la pregunta para evitar que no nos contestaran a preguntas sensibles, sino que estaban programadas por audio y se contestaban directamente en dispositivos electrónicos. Esto favoreció la confidencialidad y garantizó la intimidad de los informantes en un tema tan complejo como este. Gracias a todos estos esfuerzos, hoy conocemos más y mejor a la población LGBTI+. Sabemos que aproximadamente 5 millones de personas se reconocen como parte de esta población, que representan un 5.1% del total de la población de 15 años y más, es decir, 1 de cada 20 personas. Hay que destacar aquí que es autorreconocimiento, y por eso va a ser tan importante continuar midiendo este fenómeno para poder ver variaciones intertemporales. También sabemos que 1 de cada 2 personas LGBTI+ tienen menos de 24 años. Esto también nos habla de brechas generacionales en el autorreconocimiento de esta población. Sabemos cómo esta población está distribuida en el territorio nacional. Las 5 entidades que más población LGBTI+ tienen son Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, concentrando 1 de cada 3 personas. Sin embargo, cuando analizamos esto por proporción o como porcentaje de la población de 15 años y más totales, los rankings cambian de manera diametral. Tenemos entonces estados como Colima, como Yucatán, como Querétaro, como Guerrero, Aguascalientes y Campeche. También sabemos que una persona de población LGBTI+ tiene una tasa de intento de suicidio 3 veces mayor que la población en general. Un dato terrible que tenemos que afrontar. Que 1 de cada 4 personas LGBTI+ ha sido discriminada. Que 2 de cada 3 personas LGBTI han sufrido al menos una situación de violencia.
entre muchos otros datos que revelan cómo viven y cómo se desarrolla esa población y que les invitamos a que conozcan de manera íntima. Estos datos permiten, por primera vez en el país y en el mundo, tener estadísticas oficiales incluyentes y representativas que visibilizan a esta población, que sistemáticamente ha padecido y padece situaciones de rechazo social, violencia y discriminación. Los resultados del ENDISEC 2021 están disponibles para la consulta de todas y todos, para que los puedan explotar y para que puedan tomar decisiones para encaminar la política pública y eliminar estas discriminaciones. El objetivo es que toda esta información pueda orientar programas y políticas públicas que elimine desigualdades, que garantice derechos y pues, que los sean utilizados de la manera más amplia por todos los sectores de la población, el académico, el privado, el social, los medios de comunicación, entre otras, que quieran y deban conocer a las características de la población LGBTI más en este país. Las estadísticas oficiales como el ENDISEC nos ayudan a conocer la realidad, así como visibilizar poblaciones y ponerle números a las brechas. Con el ENDISEC 2021, el INEGI reitera su compromiso con la sociedad y el Estado de generar información estadística y geográfica oficial que permita visibilizar la situación que viven grupos vulnerables de la población, que esté al alcance de las y los ciudadanos y que coadyuven al desarrollo nacional. Por último, y de nueva cuenta, reitero el agradecimiento de la doctora Márquez y de todas y todos en el INEGI que estuvimos involucrados en el proyecto, el agradecimiento al Coneval por este reconocimiento. Muchísimas gracias. La siguiente práctica en ser reconocida es el uso de evidencia para la implementación del proyecto Mujeres por el Acceso a la Tierra, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la subcategoría Uso de evidencia para el desarrollo de proyectos innovadores que podrían contribuir a la identificación o atención de problemas sociales. Para recibir el reconocimiento, agradecemos la presencia del maestro Óscar Javier Garduño Arredondo, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la SEDATU. Entrega el reconocimiento el consejero académico del Coneval, Guillermo Cejudo, a quien cedo el micrófono. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Como han dicho mis colegas, para Coneval es una gran alegría este evento, por varias razones. La primera y más evidente es el constatar que esta agenda, esta preocupación por el uso de la evidencia, por el monitoreo, por la evaluación, es una agenda extendida en el Estado mexicano. No es de una o dos instituciones, no es de uno o dos funcionarios, es algo que ha permeado y que en el trabajo derivado de leyes, esfuerzos, iniciativas, se refleja en las decisiones de distintas instancias que hoy estamos reconociendo. Y también porque significa, y las intervenciones de los premiados hasta ahora lo han reflejado, que esta no es una agenda distante de la ciudadanía, que la evaluación, la evidencia, el monitoreo no es solo un trámite interno, no es algo excesivamente técnico y desconectado de lo que viven las personas, sino al contrario, que el preguntar, entender, comprender la vida de las personas, obtener información sobre ellas, estudiar los procesos y generar evidencia sobre cómo las políticas públicas transforman la vida es algo que afecta el bienestar de las personas, su posibilidad de ejercer sus derechos y la posibilidad al final del Estado mexicano de resolver problemas y corregir injusticias. Y el caso concreto que voy a presentar ahora de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es muy buen ejemplo de eso. Lo que en 2020 SEDATU arrancó es un proyecto llamado Mujeres por el Acceso a la Tierra, que tenía como propósito algo que parece muy simple, pero que espero poder transmitirlo, significa algo muy importante, que es conocer las condiciones socioculturales que han impedido a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos a la propiedad y el acceso a la tierra. Esto es algo, otra vez, que podría pensarse algo muy técnico, específico de un sector, o que podría parecerse, por el contrario, algo
tan lejano y abstracto que es de esos problemas estructurales que solo vemos pasar y que son una plaga bíblica sobre la cual no se puede hacer. El estudio que realizaron y el uso de esa evidencia muestra, por el contrario, que construir evidencia y utilizar esa evidencia para informar las políticas públicas permite a las instituciones calibrar mejor sus intervenciones y resolver problemas, corregir injusticias. Este estudio que realizó SEDATU abordaba tres temas principales: los limitantes para el acceso de las mujeres a sus derechos agrarios, la inequidad en las labores de cuidado en la ruralidad y cómo afecta, por lo tanto, la participación de las mujeres en los órganos de representación ejidal, y desde luego la evolución de la ley agraria como marco normativo que regula el ejercicio pleno de los derechos agrarios a las mujeres rurales. Este estudio buscó generar información para entonces realizar una política pública basada en evidencia y que contara con procesos de institucionalización básicos para la ejecución de acciones. La historia continúa en 2021 con el proyecto que se transforma en la estrategia Mujeres por el Acceso a la Tierra y que comenzó a trabajar en alianza con otras dependencias e instituciones. Esta estrategia se basa en la implementación de las jornadas de justicia itinerante para que las mujeres rurales e indígenas que trabajan las tierras parceladas sin ser titulares de derechos en núcleos agrarios reciban asesoría y los servicios necesarios para que puedan obtener la titularidad de derechos agrarios. Y aquí se combinan muchas cosas: la capacidad de reunir esfuerzos de distintas instituciones, la capacidad de llevar esas instituciones y su capacidad de resolver problemas al territorio y de encontrar a las personas que pueden a partir de ello ejercer sus derechos, obtener la titularidad de sus derechos agrarios y todo lo que eso significa en la propiedad, pero también la vida en la comunidad. En ese sentido, y con eso ya termino, la generación de evidencia por parte de SEDATU ha ayudado a identificar los limitantes socioculturales que viven las mujeres rurales e indígenas para el pleno ejercicio de sus derechos agrarios y el uso de esta información para la implementación de una estrategia coordinada. Al igual que mis colegas, no solo los felicito, sino que los animo a que esto crezca, se multiplique y que se institucionalice, porque es una labor enorme. Y también espero que el propósito de esta iniciativa de recoger las buenas prácticas pues sirva como eso, como ejemplo, como acicate, como estímulo para que más instituciones, más órganos del Estado mexicano abonen a este esfuerzo por construir mejores políticas públicas basadas en evidencia para resolver los problemas sociales. Muchas gracias, muchas felicidades. Agradecemos las palabras del consejero académico Guillermo Cejudo. A continuación, se proyectará un video del maestro Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, que por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar el día de hoy. Hola, muy buenos días. Quisiera mandar un fuerte saludo al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, a los compañeros de la SEDATU y del sector agrario que nos acompañan. Es un momento muy importante para el sector agrario y para la Secretaría este reconocimiento. Nosotros tomamos como referencia los datos estadísticos que obtenemos en territorio, tomando como base información de Coneval, información de INEGI, y con base en ello es que determinamos hacer las políticas públicas. Hay que tomar en consideración que solamente un 25% de los ejidatarios y los comuneros son mujeres y solamente un 20% de estas mujeres participan en los órganos de representación. Estos órganos que definen la vida diaria y política de los ejidos y las comunidades. Es por eso que lanzamos la estrategia Mujeres por el Acceso a la Tierra, para que al día de hoy 4,000 mujeres tengan títulos de propiedad a nivel nacional en diferentes ejidos y comunidades, y buscamos al término de este sexenio poder apoyar a 10,000 mujeres. De nuevo, muchas felicidades al equipo de la SEDATU, del sector agrario, por empujar este tipo de políticas públicas. Gobierno de México.
Sin ellos esto no sería posible y le pediría al procurador si nos también regala unas palabras porque han sido parte fundamental de este ejercicio y no queda duda de que no podremos transformar el territorio si no es en equipo. Y hay que hacer equipo en casa, hay que hacer equipo al interior de las dependencias, con nuestros pares, porque de otra manera esta cuarta transformación no llegará a buen puerto. Así que, procurador, agradecerle, le cedo la palabra y muchas gracias por ser el corazón y el motor de esta estrategia. Buenos días, muchas gracias, Javier, señor secretario ejecutivo de Coneval, señores consejeros, compañeros de Coneval, compañeros del sector agrario de SEDATU. Dentro de los saldos sociales que la contrarreforma agraria de 1992 ha tenido, es la pérdida de la cohesión social en los núcleos agrarios. Y dentro de los factores que caracterizan este proceso, indudablemente, la inequidad de género constituye uno de los elementos centrales. En la perspectiva de una visión estratégica de impulsar el desarrollo social y sustentable de los núcleos agrarios para buscar en el aspecto social recuperar la cohesión interna, la solidaridad, la reciprocidad, la equidad de género constituye un punto de arranque fundamental al ser las mujeres en los núcleos agrarios e indígenas un elemento poseedor de la transmisión de los valores ancestrales que dan sentido y continuidad a los otros elementos sociales. Por ello, encontramos una gran reciprocidad en la SEDATU para poder establecer conjuntamente con el Registro Agrario Nacional una estrategia que diera la oportunidad en una primera fase a través del reconocimiento jurídico por la vía sucesoria de mujeres que no tenían reconocidos sus derechos. Al iniciar en 2020, logramos, bajo las condiciones muy difíciles de la pandemia, las dificultades para acceder a los núcleos, el cierre de los tribunales agrarios como vía para el reconocimiento jurisdiccional en su carácter de sucesoras, solamente 794 mujeres reconocidas. En 2021, al irse modificando estas condiciones, logramos el acceso al reconocimiento jurisdiccional de 1,494 mujeres como titulares de derechos agrarios. Y en este año, a través del apoyo fundamental de mujeres y la solidaridad de SEDATU, con la colaboración del Registro Agrario Nacional y los tribunales agrarios, tenemos la perspectiva de lograr el reconocimiento de 5,000 mujeres a través de un procedimiento en el cual el diagnóstico y ubicación de las eventuales sucesoras es llevado a cabo por la Procuraduría Agraria con la aportación documental del Registro Agrario Nacional y con ellos establecemos el acuerdo con los tribunales unitarios agrarios para llevar programas de justicia itinerante en donde el Tribunal Agrario se traslada a las comunidades para desarrollar las audiencias en donde las mujeres comparecen a reclamar con el soporte documental y testimonial el derecho que les corresponde y que da lugar a la sentencia que finalmente es inscrita en el RAN para la obtención de sus títulos. Este constituye un primer eslabón cuya trascendencia cultural es mucho más importante que el elemento cuantitativo, que es lo evaluable en este sentido del proceso que hoy reconocemos y agradecemos. Al lado de él, implementaremos otras acciones a partir del próximo año que nos permitan que un mayor número de mujeres que trabajan la tierra, siendo hijas o esposas de titulares que no están participando, puedan tener este reconocimiento, que no solo es el acceso a la tierra, sino la participación en las asambleas para darles una vitalización y una orientación en la transformación social y cultural, en donde los elementos ambientales para la recuperación del territorio, la conservación, la rehabilitación,
la instauración de comités de agua, salud y bienestar, así como el impulso de una cultura de la paz, permitan una transformación cualitativa, sustentable, pero también medible en la vida interna de los núcleos agrarios. Al agradecer, en particular a nombre de la Procuraduría Agraria, consideramos este reconocimiento a SEDATU como un estímulo a nuestra estructura territorial para animarla a continuar con este esfuerzo. Muchas gracias, compañeros de SEDATU, del RAN, y muchas gracias por la mención. Muchas felicidades por este reconocimiento. El siguiente reconocimiento es para el Instituto Nacional Electoral en la subcategoría Diseño, Desarrollo o Fortalecimiento de Herramientas que mejoran los procesos de evaluación o monitoreo, por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica en el Instituto Nacional Electoral. Para recibir el reconocimiento, agradecemos la presencia del maestro José Martín Fernando Paz Mora, consejero electoral y presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. Entrega el reconocimiento la consejera académica del Coneval, Rosario Cárdenas, a quien cedo la palabra. Gracias. Es para mí un motivo de gusto hablar sobre esta práctica que hoy estamos reconociendo en el Coneval. El Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, conocido como MOSE, es una plataforma en Internet que genera información sobre el funcionamiento y desempeño de los proyectos que se desarrollan en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica establecida para 2017-2023. Este sistema permite que durante su desempeño podemos reconocer los tiempos de ejecución, los presupuestos que se ejercen y otros datos de programas o proyectos que operan en esta estrategia, y entre los que destacan temáticas que están de nuevo dirigidas a aquellos grupos poblacionales que suelen tener mayor rezago en la participación en los procesos que fortalecen nuestra democracia. Tal es el caso de las mujeres indígenas o los menores de 18 años, y ciertamente todos aquellos elementos que permiten divulgar la cultura cívica. Este sistema, además, es innovador porque cuenta con un comité técnico de seguimiento, que es un órgano de supervisión honorífico que está conformado por especialistas que trabajan en instituciones académicas, que permite dar acompañamiento a las acciones que se proponen y con ello entonces a fortalecer el propio trabajo del sistema de monitoreo. Además, la inclusión de este sistema en el marco de la estrategia habla de cómo necesitamos tener esa triangulación que permita reconocer cómo avanza una acción para perfeccionarla o adecuarla y logre el mejor resultado posible. En ese sentido, que contenga los elementos que permitan monitorear, darle seguimiento y evaluación a las acciones, hace de esta un ejemplo de cómo podríamos estructurar los procesos que se dan en diferentes acciones de gobierno. Además de estar dando cuenta de los elementos que se van llevando a cabo para la educación cívica, ha permitido entonces monitorear y evaluar las acciones de la propia estrategia. Cabe mencionar que cuando nosotros estamos contribuyendo a fortalecer la democracia y en este caso a expandir la posibilidad de una participación política, estamos también propiciando los elementos que permiten ejercer el derecho a la representación. Y en este caso, a los elementos que representan a las poblaciones más frágiles o en condiciones de mayor vulnerabilidad en los procesos electorales de gobierno y legislativos. En ese sentido, el trabajo que el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado en el marco de la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica permite que tengamos entonces instrumentos que la hacen más poderosa, mucho más profunda en su alcance, y con ello nos beneficiamos todos. De ahí que Coneval haya reconocido esta como una muy buena práctica. Felicitaciones. Muchas gracias a la consejera académica Rosario Cárdenas. Solicitamos al maestro José Martín Fernando Paz Mora del INE que pase a recibir el reconocimiento y nos dirija unas palabras. Ahorita lo vuelvo. Buenos días a todas las personas presentes. A nombre del Instituto Nacional Electoral vengo con gran satisfacción a esta importante ceremonia de reconocimiento a las buenas prácticas en el uso de los resultados de evaluación y monitoreo en el ciclo de las políticas públicas. Esta valiosa iniciativa que cada año desde el 2009 despliega el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, al reconocer aquellas prácticas orientadas a conseguir un cambio, mejora o progreso en las acciones desarrolladas en el monitoreo y evaluación de políticas públicas de diversos ámbitos, es sin duda un testimonio del trabajo profesional y comprometido de diversas organizaciones e instituciones que hacen de la evaluación no solo un análisis de los resultados alcanzados, sino también un proceso de innovación, identificación de errores y de aprendizaje institucional para el diseño y la implementación de las políticas públicas. Nos congratulamos al ser esta una distinción otorgada por el Coneval, un organismo constitucional autónomo como el INE, que cuenta con un amplio aprecio público en función del trabajo técnico riguroso que ha realizado por más de 15 años en un tema crucial como el de la evaluación de la política social. Un tema, además, fundamental para garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos y la libre emisión del voto. En el INE nos sentimos profundamente honrados que el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, MOSE, el acrónimo que utilizamos, de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, la política pública en esta materia del instituto haya sido una de las instituciones distinguidas con este reconocimiento de entre diversas iniciativas postuladas por las entidades de la Administración Pública Federal y los órganos constitucionales autónomos. En retrospectiva, a lo largo de más de 3 años de desarrollo, el MOSE se ha convertido en una herramienta importante y un elemento transversal para realizar el seguimiento y la evaluación de las acciones emprendidas desde el Instituto Nacional Electoral para atender el problema público que da origen a la estructura, a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que es la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos. El MOSE permite dar un seguimiento al plan de implementación que cada año se articula en torno a los proyectos de la ENCívica. Con ello se recopila y se almacena en una sola plataforma información cuantitativa, la síntesis de esta información en visualizaciones de datos, indicadores y cifras agregadas ofrece información de carácter ejecutivo que contribuye a la toma de decisiones. La concepción del MOSE va más allá de la integración de datos para un reporte de gestión administrativa o del cumplimiento normativo en materia de seguimiento y evaluación. Se asumió el reto de responder a la concepción original del documento rector de la ENCívica redactado en 2016 a fin de generar información del funcionamiento y desempeño de los proyectos de la estrategia para elaborar juicios transparentes de diseño, implementación y evaluación y, en su caso, realizar ajustes cuando así sea necesario. El esfuerzo para construir una herramienta vanguardista y sin antecedentes en el ámbito de la educación cívica ha valido la pena. A partir de la información contenida en el MOSE, sabemos que se han realizado desde 2017 y hasta marzo de 2022 76 proyectos de educación cívica a través de los cuales se han atendido a 15.860.322 personas de manera directa. Adicionalmente, en fechas recientes a la información del INE se suma la captura de la información que han llevado a cabo los 32 organismos públicos locales electorales sobre sus proyectos de educación cívica, lo cual robustece el conocimiento de las acciones en esta materia a nivel subnacional.
Como cualquier sistema sólido de información, el MOSE ha tenido una visión de mejora continua que se concreta por medio del escrutinio y revisión constante al que ha sido sometido. Por ello, han jugado un rol clave las y los miembros del Comité Técnico de Seguimiento para el acompañamiento en el diseño e implementación del sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la ENCívica. Especialistas de reconocidas instituciones académicas del país que han analizado el sistema y han propuesto mejoras puntuales, lo que permitió mejorar el diseño de los indicadores, del mecanismo de información estadística, el funcionamiento de la plataforma de captura y la visualización inmediata de la información, entre otros elementos. Actualmente, en el MOSE se trabaja en la implementación de una metodología de sistematización de experiencias y aprendizajes basada en el paradigma de gestión del conocimiento impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, así como por distintas agencias de cooperación internacional. Sobresale su aplicación en el contexto latinoamericano, como es el caso de Bolivia, Colombia y Argentina. En el marco teórico tradicional del ciclo de las políticas públicas, podría pensarse que el monitoreo y la evaluación se llevan a cabo solo una vez que la conclusión de la acción pública está próxima. La puesta en práctica del MOSE, de la ENCívica 2017-2023, nos ha demostrado la importancia de que el monitoreo y la evaluación estén presentes en cada una de las etapas de una política pública. Así lo demuestra el hecho de que el monitoreo y evaluación actual que se hace de la ENCívica ha sido un instrumento útil durante su implementación. Asimismo, es un elemento clave para el diseño de la nueva política pública del INE en materia de educación cívica que estará vigente a partir del 2024. La administración pública requiere de información confiable y de la disposición para tomar su disposición para tomar en cuenta sus resultados, por más incómodos que puedan ser estos. Esta visión es la que el MOSE impulsa y la que concreta por medio del seguimiento constante y el ajuste oportuno que se hace del trabajo en el ámbito de la educación cívica desde la autoridad electoral. Antes de concluir, quisiera reiterar mi agradecimiento al Coneval por este reconocimiento al MOSE como una buena práctica en el uso de los resultados de evaluación y monitoreo. Asimismo, reitero mi convicción de que las políticas públicas dirigidas a la promoción de la cultura cívica y de la participación ciudadana son necesarias para la democracia en México. Para tal propósito, herramientas como el MOSE y como otras iniciativas galardonadas el día de hoy resultan fundamentales. Gracias y enhorabuena a las instituciones ganadoras del importante premio que hoy se otorga. Lo vuelvo a poner para que no. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del maestro José Martín Fernando Paz Mora y enhorabuena por este reconocimiento. El siguiente reconocimiento es para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas por la generación y fortalecimiento del sistema de información del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible, en la subcategoría Desarrollo o fortalecimiento de plataformas o sistemas de información que faciliten el monitoreo de intervenciones de desarrollo social. Recibe el reconocimiento el licenciado Humberto Adán Peña Fuentes, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entrega el reconocimiento el consejero académico del Coneval, John Scott, a quien cedo el micrófono. Buenos días, es un gusto para mí y un honor presentar este reconocimiento. Como ya han dicho con mucha claridad mis compañeros, reconocer buenas prácticas en el uso de la evaluación es fundamental para nosotros. Lo que se mide se puede mejorar, pero solamente si se utiliza la información. Solamente si se utiliza la información para ello. También es bien importante reconocer que pues, en el caso del sector público, cuando hay una innovación de productos, pues los mercados se encargan de difundir esa innovación rápidamente. El sector público, en cambio, cuando hay innovaciones, mucho más difícil, no hay mecanismos naturales, digamos, y el propósito, uno de los propósitos de esta iniciativa de Coneval, que ya lleva bastantes años, es precisamente facilitar esa labor. En México, a nivel federal y a nivel local, se produce una gran cantidad de innovaciones, pero esas innovaciones quedan ahí, no duran muchas veces el tiempo porque hay
discontinuidades políticas naturales, no se transmiten en el espacio. Entonces, para nosotros es muy importante un evento como estos, precisamente para visibilizar, reconocer y facilitar la promoción de estas prácticas más allá del ámbito donde se generan. En este caso, me da mucho gusto presentar un reconocimiento para una práctica que es generación y fortalecimiento del sistema de información del programa de conservación para el desarrollo sostenible. Es la subcategoría del desarrollo y fortalecimiento de plataformas o sistemas de información que faciliten el monitoreo de intervenciones de desarrollo social. Este es en un ámbito, el ámbito ambiental, donde pues, por definición el monitoreo y la medición es particularmente complicado, es un reto. La medición, las unidades no están definidas de la forma tan sencilla como muchos otros ámbitos. Entonces, por eso es particularmente valioso. Esta es una iniciativa que lleva desde 2011, inició un proceso de diseño del sistema de información del programa de conservación para el desarrollo sostenible, SISP, para recolectar, almacenar, procesar y proporcionar información relevante para la operación del programa de conservación para el desarrollo sostenible. Es un sistema que ayuda a los administradores del programa a monitorear el desempeño de las acciones o proyectos y a identificar problemas y oportunidades de los mismos en forma rápida. En este sentido, es importante mencionar que la construcción del sistema, para la construcción se consideraron las recomendaciones de evaluaciones realizadas al programa. Los apartados del sistema consideran el registro de solicitudes de posibles beneficiarios, la dictaminación de las solicitudes, hasta la generación final de los documentos asociada a los apoyos y padrones de los beneficiarios. Bajo este contexto, el sistema representa un esfuerzo para hacer más eficiente la generación y el uso de la información administrativa asociada al programa y se utiliza para las fases de planeación, ejecución, hasta el seguimiento de los resultados. Termino simplemente felicitando esta práctica y reconociendo su importancia y su potencial para utilizarse en otros ámbitos. Muchas gracias. Felicidades. Agradecemos las palabras del consejero académico John Scott. Ahora solicitamos que el licenciado Humberto Adán Peñafuentes, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pase por el reconocimiento y nos dirija unas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Antes que otra cosa, es un gusto regresar al Coneval con su secretario técnico, su consejero académico, con sus consejeros académicos. Como saben, yo soy un admirador de lo que hacen. Creo que esta es una de las instituciones, el Coneval, que ha ayudado a mejorar la política social de este país con generación de información en esta nueva etapa. Sus análisis y comentarios siempre han sido útiles para construir las herramientas de política pública que mejoren lo que nos interesa a todos, que es construir un país más digno, más justo con todos y con todas, pero principalmente con los que menos tienen. Entonces, ustedes han tenido un papel en esta parte y este tipo de reconocimientos de buenas prácticas lo que hacen es significarnos a todos que entre todos podemos construir un mejor país, un México mucho más igualitario y justo y digno para todos. Entonces, mi reconocimiento para esta bella institución que es el Coneval. Y a su vez, pues, a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y particularmente de nuestra casa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quiero dar las gracias por el reconocimiento de buenas prácticas otorgado a este sistema de información del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible. Este es un programa muy bello porque trabaja con las comunidades. La idea, sí, el objetivo fundamental es que las comunidades donde trabajamos tengan medios de vida de manera sustentable.
que aprovechen de manera sustentable sus recursos, pero para que podamos llegar a la máxima que es producir conservando y conservar produciendo. O sea, que no se separe esa dualidad del proceso de conservación. Pero otra cosa que es de mucha valía es que surge de una necesidad. La necesidad es operativa. Teníamos una necesidad de control, de seguimiento y de evaluación del proceso. Entonces, hubo un echan por parte de los compañeros, como bien lo comentaba el doctor Scott, desde 2011. Entonces, se pusieron manos a la obra. Fue un proceso de diseño, de mejora continua, hasta que ya funciona el día de hoy este sistema que nos permite desde el registro hasta la entrega del subsidio llevar un proceso de control. Y al final, entregar los resultados y entregar todos los reportes referidos que nos ayudan a cumplir la fiscalización, la evaluación, los reportes de distintos sectores que nos consultan. Entonces eso nos facilita la vida. Hicimos de la necesidad virtud y hoy es una herramienta fundamental en nuestra operación. Este sistema garantiza la integración de la tecnología en todo el proceso, desde la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de este programa, para que podamos gestionarlo de manera efectiva. Y es un sistema estructurado y modular que facilita la comprensión y la utilización y a su vez también es un sistema que, al ser flexible y adaptable, atiende las necesidades cambiantes del proceso. O sea, como es modular, podemos cambiar ciertos módulos y sin que tener que hacer una programación de cero. Nos permite irle sumando, y tan es así que ahorita estamos en el análisis para poder tener una característica de sistemas de información geográfica. Vamos a evaluar a mapas para estar identificados territorialmente. Entonces, yo creo que es una de las innovaciones principales, su característica modular. Pero en práctica, ¿para qué nos ha servido y para qué creemos que es importante difundirlo? Porque este tipo de sistemas ha ayudado a reducir la carga de trabajo de gabinete de 489 personas. Pueden dedicarse a hacer otras cosas. Desde el registro de más de 3.370 solicitudes, el reporte de avances y la evaluación de 1.810 proyectos y acciones de manera más sencilla, reduciendo el tiempo de registro. Además de serlo transparente, porque está todo en un sistema. Tanto el proceso de capturas, el proceso de evaluación, es transparente e imparcial, reduce el error de llenado de formatos a hacerlo técnico, en lugar de hacerlo en papel, pues nos reduce el margen de error, y también la disminución por incumplimiento de actividades y plazos por parte de los órganos fiscalizadores. Ahora, en este caso, nosotros estamos muy orgullosos también porque es un proyecto desarrollado desde la propia comisión, no es un proyecto que hayamos estado con algún agente externo, sino lo han desarrollado los compañeros. Y es ahí donde yo quiero dar la oportunidad para reconocer a los que realmente hacen el trabajo de este sistema y que lo han gestionado de manera muy eficiente, la Dirección General de Operación Regional, que es la que encabeza los trabajos operativos en territorio, pero sobre todo a los operadores. La compañera Cristina Martínez Mora, que es la jefa de Departamento de Sistemas de Información, el compañero David Mendoza Cruz, que es subdirector de Normatividad de Programas, la compañera Patricia García Sánchez, subdirectora de Diseño y Operación de Programas, el líder del proyecto, que es el compañero José Juan Arreola Arroyo, director de Actividades Productivas y Alternativas, y la directora general de Operación Regional, la compañera Yaidea Gómez Hernández. Son compañeros de la casa CONAM, llevan muchos años en la institución, entonces saben hasta el detalle mínimo, y por eso los invité a estar el día de hoy aquí, porque el reconocimiento al trabajo es de ustedes, compañeros, y sobre todo de los operadores del subsidio que están en nuestras direcciones regionales y en las 185 áreas naturales protegidas, que son los que hacen el cuidado de nuestra riqueza natural y de la biodiversidad de este país. Entonces, su trabajo ayuda a facilitar el trabajo de ellos. Por último, en nombre de todo el personal de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, agradecemos el reconocimiento y nos comprometemos a hacer algo que, al terminar esta etapa y en el fortalecimiento del sistema, pues mejorar la protección de nuestros recursos naturales, porque vamos a terminar con más de 190 áreas naturales protegidas. Hoy tenemos el 10.38% de territorio en protección. Antes de que termine esta sección vamos a terminar con el 12% del territorio nacional protegido como una categoría de protección ambiental, y vamos a terminar con eso que nos comprometemos, y el PROCODES es uno de los ejemplos, que todos los proyectos de conservación son con, para y por la gente. Entonces, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas felicidades por este reconocimiento. Nuestro último reconocimiento es para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por la consulta ¿Me escuchas? 2022. Nuestra opinión suma a la acción. En la subcategoría Generación de evidencia para la toma de decisiones a partir de evaluaciones, estudios, revisiones sistemáticas, mapas de evidencia, integración de bases de datos. Para recibir el reconocimiento nos acompaña la licenciada Nuria María Fernández Esplesate, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Presenta el reconocimiento el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, los saludo de nueva cuenta, ya muy buenas tardes a todas y a todos. Y efectivamente, en este último reconocimiento que vamos a otorgar en esta mañana es para la consulta Me Escuchas 2022, nuestra opinión suma a la acción. Aunque seguramente la titular en unos minutos más nos va a dar mayores detalles de esta muy buena práctica, me voy a permitir compartirles algunos elementos que desde Coneval consideramos relevantes y que fue parte del debate interno para otorgar este reconocimiento. Generar esta consulta tuvo como uno de los objetivos prioritarios conocer la opinión de los niños, de las niñas y de los adolescentes de nuestro país. La consulta fue organizada tanto por el propio Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como algunas otras entidades de la propia Administración Pública Federal que apoyaron a la difusión de esta misma consulta. El diseño de los instrumentos de la consulta se realizaron en 2 etapas, la puesta en marcha de grupos focales en primera instancia para conocer en ese primer momento una primera opinión de niñas y adolescentes del país, así como después de los resultados de estos grupos focales tomaron como insumo para el diseño, ya propiamente el contenido y de las preguntas que se aplicaron en esta encuesta. Algunas cuestiones relevantes que deseamos destacar, hubo un cuestionario en línea de 15 preguntas cerradas dirigidas a niñas, niños y adolescentes entre 7 y 17 años, dibujos de niñas y niños de 3 a 6 años, así como la aplicación tecnológica y o el recurso del papel para las infancias y adolescencias que no tuvieran el acceso a internet o a un correo electrónico. Claramente esto es un tema muy importante. ¿Por qué razón? Ustedes lo saben bien, entre los mecanismos de estimaciones que realiza el Coneval para la medición multidimensional de la pobreza, pues también tenemos la oportunidad de estimar por grupos poblacionales. En ese sentido, para 2020, el grupo de 0 a 18 años pues mantiene alrededor del 52% de este grupo poblacional en situación de pobreza multidimensional. Entonces, ciertamente es muy importante conocer bajo esta encuesta, pues parte de las opiniones que este mismo grupo poblacional esté planteando entre sus diversas problemáticas que les atañen. Y me parece, y con esto voy terminando, también una de las cuestiones relevantes es que se consideró la interpretación de diversas lenguas indígenas, tanto y de idiomas para la aplicación, así como del propio lenguaje inclusivo. La participación estuvo abierta a las niñas, niños y adolescentes que se encontraban en territorio nacional, incluidas las personas migrantes o refugiados, así como la población hospitalizada o ubicada en centros de asistencia social y adolescentes privados en su libertad. Entonces, en ese sentido, pues tuvo una cobertura muy amplia la inclusión de la aplicación de esta encuesta. Finalmente, desde Coneval planteamos y reconocemos cómo esta consulta pues busca visibilizar las necesidades de las infancias y adolescencias, por eso el dato de pobreza multidimensional, porque me parece muy bien que dada esta problemática en el ámbito de desarrollo social, conocer en primera instancia, reitero, la opinión de la primera infancia de nuestro país es muy relevante y a partir de ahí, pues claramente la generación y optimización de la política pública que el Estado mexicano esté otorgando a las niñas y adolescentes del país. Sin más, pues de nueva cuenta reconocemos y felicitamos mucho al DIF por la organización de esta encuesta y bueno, les cederemos la palabra a su titular. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario ejecutivo José Nabor Cruz. Solicitamos a la licenciada Nuria Fernández que pase a recibir el reconocimiento y nos dirija unas palabras.
yo sí necesito. Bueno, hola a todas y a todos. Pues estoy muy emocionada. Hay pocas instituciones dentro del gobierno de México que cuentan con una legitimidad similar a la de Coneval. Coneval cuenta con la legitimidad científica que nos ayuda a todas y a todos a diseñar políticas que realmente pongan por encima de todo, por el bien de todas y todos, primero las y los pobres. Le quiero agradecer a José Nabor, a Karina, a los consejeros que hayan puesto su mirada no en el DIF, sino en este sector tan olvidado y excluido de la población. Es cierto que todo el tema de las mujeres en el campo, las mujeres indígenas, todo el tema de ambiente, todo el tema de todo el mundo LGBTI+, son muy, muy irrelevantes. Pero el adultocentrismo pesa mucho más que el machismo, porque no ha sido frenado todavía. Todos los muebles, todas las políticas, todos los planteamientos están hechos por adultos y adultas y se olvida a las niñas, niños y adolescentes. Pensando en esto, pensando también que estamos viviendo en este momento en el país y en el mundo, el momento de la democracia directa, de la democracia ciudadana, el momento del plebiscito, de la consulta, de la revocación del mandato, pensamos en hacer una consulta para niñas, niños y adolescentes. Nos dirigimos a los expertos, a las expertas, y buscamos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que ya había hecho en pandemia 2 excelentes consultas, Infancias Encerradas y Caminito de la Escuela. Y entonces empezamos a pensar nuestra consulta tratando de quitar, como decían los Boy Scouts, al adulto interferente. Y para ello, como ya decía José Nabor, hicimos grupos focales para que las niñas y niños fueran quienes diseñaran sus preguntas, quienes escogieran su mascota, la mascota de la consulta, Mestli, en un momento la van a conocer, y también la nombraran. Ellos y ellas le pusieron el nombre de Mestli, escogieran el jingle de la consulta. Y luego empezó a suceder la magia. Las niñas, niños y adolescentes bailaron la consulta, la difundieron, la llevaron a campos, a hospitales, a plazas de pueblos, a lugares donde se pesca. Ahí tenemos videos de niñas y niños en el mar difundiendo la consulta. Empezó a haber una propagación por todo el territorio. Cierto es que nosotras y nosotros en el DIF tenemos la ventaja de nuestra extensión territorial. Tenemos DIF en los 32 estados y también en todos los municipios. Eso nos ayudó muchísimo. Pero no habría sido posible también sin la participación, lo quiero decir, de la Secretaría de Educación Pública y de CONAFE en particular, que nos permitieron llegar a comunidades muy alejadas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que nos ayudó a llevar la consulta hacia los pueblos indígenas, del Instituto de las Mexicanas y los Mexicanos en el extranjero, que permitió que esta consulta, en la que participaron 1.300.000 niñas, niños y adolescentes, tuviera entre sus participantes solamente 9 en el territorio y 1 de ellos afuera del territorio. Participaron niñas, niños y adolescentes en Canadá, Estados Unidos, toda América del Sur, África, que recibieron la consulta y la contestaron. Lo más interesante, desde luego, son los resultados.
Nosotros para lanzar esta iniciativa, como decía el compañero de Áreas Naturales, creemos firmemente en el trabajo en equipo. Entonces hicimos una convocatoria a todas las instituciones del Gobierno de México, a los organismos de la sociedad civil, a organismos académicos y también a los organismos internacionales como UNICEF, OIM, ACNUR y el Fondo de Naciones Unidas para la Población. Con la colaboración de todas y todos ellos se llevó a cabo la consulta. Y los resultados son muy relevantes. A mí me gustaría que si se llama ¿Me escuchas? Nosotros le íbamos a poner Escúchame. Y las niñas, niños y adolescentes prefirieron ¿Me escuchas? Porque es menos imperativo. Pero ojalá si los escuchemos porque es muy interesante. Por ejemplo, entre lo que más les interesa, porque una de las preguntas es ¿qué es lo que más te gusta o interesa? El gran ganador fue el juego. Los espacios públicos abiertos, estar con familiares, estar con amigos, con amigas. Entre lo que más les preocupa, temas de maltrato, pero sobre todo también la vida en pandemia. Todas las personas que se fueron en pandemia, el encuentro con la muerte. Desde los más chiquititos y chiquititas planteaban este asunto. ¿Qué más les preocupa? El maltrato a las mascotas, el medio ambiente, muy relevante. Entonces, esto es para que evitemos poner palabras nuestras en sus boquitas y mejor escuchemos lo que nos están queriendo decir y las políticas que puede plantear esta transformación tan increíble que implica escuchar a las niñas, niños y adolescentes. Lo dejo aquí. Yo agradezco mucho el premio, pero creo que el premio es para ellas y ellos, que hicieron suya la consulta y ahora están haciendo suya la presentación de los resultados. Ojalá las y los escuchemos. Gracias. Quisiera pedirle a Palmira de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y al equipo consulta del DIF que pasen por favor a la foto. Y quisiera pedir que lo acompañemos con el pequeño video que traemos, donde sale Mezcli, así de paso. Nuestra opinión suma a la... Nuestra opinión suma a la acción. Escucha. Nuestra opinión suma a la acción. Escucha. Súmate a esta consulta nacional. Eres importante, te queremos escuchar. Tan solo muestra tu pensar y sentir. Que te preocupa o que te hace reír. Uniendo emociones y mentes de niñas, niños y adolescentes. No importa en dónde te encuentres. Invita, participa, di lo que sientes. Nuestra opinión suma a la acción. Escucha. Nuestra opinión suma a la acción. Escucha. Del 1 al 31 de julio, visita meescuchas.mx para participar.
institución. Me da mucho gusto poder saber de la importancia que tiene la evaluación y el seguimiento para lograr el cambio social y evitar y disminuir las desigualdades y la pobreza. Sin lugar a dudas que lo que hemos escuchado esta mañana es de gran relevancia e importancia. Me da mucho gusto saber que el planteamiento del desarrollo implica necesariamente innovaciones, buenas prácticas y un pensamiento crítico y analítico para mejorar lo que se está haciendo, no un pensamiento crítico para destruir instituciones. En este sentido, me siento muy complacido de escuchar lo que se ha hecho en el campo de la identidad de las personas. El reconocimiento a la diversidad sexual es un avance de carácter universal y qué bueno que México está logrando estos cambios que le otorgan a la población la decisión de ejercer sus propios derechos sexuales de acuerdo con su propia identidad. Por otro lado, considero un gran acierto el que la Secretaría de Economía reciba este reconocimiento del Coneval, dado que la economía es la sustancia básica de la transformación de las sociedades. No se puede avanzar sin una economía firme y segura, sin una repartición de la riqueza con mayor equidad y justicia. Y en este sentido, la Ley de Desarrollo Social le ha encargado al Coneval orientar todo el trabajo para vigilar, orientar y estimular, como en este caso, los reconocimientos para seguir con prácticas positivas para mejorar la calidad de la vida de las familias más pobres de México y las comunidades más aisladas y dispersas de nuestro país. Y qué bueno que el INEGI estimula la investigación con datos sólidos, concisos y precisos para transformar la realidad social. No es solo con discursos como se cambia la realidad, es con datos firmes y seguros como lo está haciendo el INEGI y con el trabajo del Coneval. Por otra parte, me da muchísimo gusto, porque el trabajo en favor de las mujeres campesinas y las niñas y los niños que realizan el trabajo en los campos agrícolas de nuestro país, en los ejidos y en los bienes comunales, como la mujer es uno de los motores principales de la economía familiar
de las familias más pobres de México. No podemos olvidar que la población indígena de México es la más pobre y los indicadores que ha generado el propio Coneval demuestran que una gran parte de la pobreza extrema se encuentran en las comunidades indígenas. Por ello, desde el punto de vista de los asuntos agrarios, el reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres es una parte fundamental. Mi gran reconocimiento, la SEDATU, por este trabajo y por este impulso. Desde hace años se ha estado exigiendo la igualdad en los derechos agrarios y creo que está encaminado todo el plan para dar igualdad a hombres y mujeres campesinas para mejorar las condiciones y las relaciones sociales e intrafamiliares en el campo. Un punto relevante que también considero que es de un gran avance y gracias a la información que nos proporciona el INE, el Instituto Nacional Electoral, los asuntos de la gobernanza desde las comunidades más pequeñas, desde las agencias municipales, desde los municipios y desde los distritos electorales, lo más importante es conservar y mejorar el trabajo democrático y qué bueno que esta instancia de capacitación y reforzamiento del capital educativo de la educación cívica. Finalmente, me da también muchísimo gusto que se toque el tema del medio ambiente y los recursos naturales. Vuelvo a recalcar que la mayor parte de los recursos naturales en buenas condiciones está en manos de los pueblos y comunidades indígenas de México y hay que estimular, como lo manifestaron en el reconocimiento a mantener los recursos naturales y conservarlos con el mayor cuidado y relevancia. Y por último, qué mejor que reconocer el desarrollo de la comunidad y de los núcleos familiares que hace el DIF. Y este programa en especial de movilización de los niños, las niñas y los adolescentes para estimular el trabajo de la familia y del núcleo familiar. Por esas razones, me da gusto saber que las evidencias están en los detalles de estos breves informes, pero que seguramente mirando cada uno de los informes a profundidad, los cambios sociales se van a lograr como lo establece la Ley de Desarrollo Social, que es la expectativa que le han asignado al Coneval de dar seguimiento puntual a las actividades de las instituciones
del Estado mexicano. Por esa razón, me permito felicitar a los organizadores de este evento, porque es mucho trabajo organizar a las instituciones y hacerlas participar y dotarlas de la seguridad para lograr los cambios que se merece México para evitar la desigualdad y la pobreza. Muchas gracias por escucharme y felicito a todos los miembros del Coneval y a los beneficiarios de los programas sociales. Muchas gracias, muy amable. Cedo también la palabra al secretario ejecutivo José Nabor Cruz, quien nos dirigirá unas palabras de cierre. Muchas gracias, Paola. Como siempre, agradecemos tu moderación de los eventos. Y bueno, simplemente para complementar un poco el mensaje que ya nos compartió el doctor Salomón Ahmad, con dos cuestiones muy puntuales. La primera, pues de nueva cuenta, reconocer a las instancias ganadoras en esta ocasión, a los equipos de trabajo. Me parece que cada uno de los colegas que intervinieron fueron muy enfáticos en reconocer al interior de sus dependencias. ¿Y por qué razón? No hay que olvidar que al final del día todas estas buenas prácticas se han desarrollado en un escenario, pues más que post-COVID, pues durante todavía los efectos de esta contingencia global. Como lo saben bien, Coneval pues ha sido de las instituciones que ha consignado las afectaciones que ha dejado esta pandemia en términos socioeconómicos, no solamente en el corto, sino en el mediano y largo plazo, y que ustedes como instituciones gubernamentales, como entes que desarrollan política pública, hayan desarrollado estas muy buenas prácticas hacia 2021-2022, aunque algunos pues claramente ya tienen una historia previa de algunos varios años atrás, pero claramente que en este contexto ustedes hayan logrado desarrollar esta buena práctica, pues es digno no solamente de reconocimiento, sino también de muy amplias felicitaciones. También debo de mencionarlo, agradecemos mucho a aquellas dependencias que tuvieron a bien considerar enviarnos su buena práctica. Lamentablemente no podemos reconocer a todos en esta ocasión. Yo les mando un mensaje de reconocimiento y también invitándolos a que vuelvan a participar en las siguientes ediciones. Y justamente eso es lo relevante e importante, porque cuando Coneval reconoce mecanismos de buenas prácticas en cuanto a monitoreo y evaluación, no solamente es, en este caso particular, instancias gubernamentales de la Administración Pública Federal, sino que estas buenas prácticas con regularidad a veces también son tomadas como buenos ejemplos por las instancias estatales y municipales. Si bien también tenemos un ciclo de reconocimiento muy puntual a esos niveles de gobierno, pues también les combinamos, en este caso particular, a las instancias de la APF y también a los organismos constitucionalmente autónomos, así como también a las áreas de la academia, que sigan innovando, que sigan desarrollando estos mecanismos de muy buenas prácticas. Y ese es el segundo elemento, y con esto voy concluyendo la intervención final. Estas buenas prácticas en torno al monitoreo y evaluación. Ya mis colegas consejeros académicos han sido muy enfáticos en torno a la necesidad de incluir estos mecanismos en cuanto a las políticas públicas, en este caso, reitero, del gobierno federal, pero desde Coneval siempre lo planteamos y reitero muy enfáticamente el planteamiento en cuanto al uso de indicadores de monitoreo, seguimiento de resultados, el uso de metodologías de evaluación para la evaluación propiamente y la reestructuración de las políticas públicas del Estado mexicano, sino que también el uso de la evidencia. En este caso muy puntual, algunas de las buenas prácticas que hemos reconocido generan información. ¿Y para qué utilizar esa información? ¿Para qué utilizar esa evidencia? Pues justamente para el mejoramiento de la política pública, y como varios de los colegas lo mencionaron, todo el objetivo de ustedes como titulares de esos equipos de trabajo, y también esa corresponsabilidad que tiene el Coneval como el ente que se encarga en específico de la evaluación de los programas sociales del gobierno federal, claramente es para que el uso del monitoreo, el uso de la evaluación, el uso de la evidencia
sea para tener una optimización en las políticas públicas del ámbito social del país, para que tengamos en el mediano y largo plazo un mejor país con menores brechas sociales y menores niveles de pobreza. Felicito de nueva cuenta a todos y cada uno de ustedes y les deseo una excelente tarde. Muchísimas gracias a todas y todos. En nombre de las y los consejeros académicos, del secretario ejecutivo y la coordinadora general de evaluación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social les agradece su asistencia. Para más información sobre las iniciativas premiadas, pueden visitar nuestro sitio web www.coneval.org.mx, así como nuestras redes sociales. Buenas tardes.